Reducir el riesgo es probablemente la estrategia de gestión de riesgos más reconocible y también la más practicada. A diferencia de la evitación, que implica renuncia, la reducción parte de una premisa distinta. La actividad se mantiene porque es necesaria, es legítima, es rentable, pero se acepta que introduce amenazas que deben ser controladas. No se elimina el riesgo, se trabaja sobre él para hacerlo manejable, previsible y compatible con los objetivos de la organización. Reducir el riesgo supone intervenir en dos variables fundamentales: la probabilidad de que la amenaza se materialice y el impacto que tendría si llega a hacerlo. Toda medida de seguridad eficaz actúa en mayor o menor grado sobre una de estas dos dimensiones y en los escenarios más maduros sobre ambas a la vez. El objetivo no es la invulnerabilidad, por lo demás, concepto completamente ilusorio, sino la disminución sistemática del daño potencial hasta niveles considerados aceptables. Bien, esta estrategia cobra sentido cuando evitar el riesgo no es viable o resulta económicamente insostenible. En muchos sectores, renunciar a determinadas actividades equivaldría a renunciar al propio negocio. En estos casos, la reducción se convierte en la única vía razonable para seguir operando sin asumir una exposición descontrolada, desproporcionada. Es una solución intermedia, pragmática, que asume la complejidad del entorno y trabaja dentro de ella. La reducción del riesgo exige además y ante todo conocimiento. No podemos reducir aquello que no comprendemos. Identificar amenazas, analizar vulnerabilidades, evaluar consecuencias es el punto de partida obligado aquí. A partir de ahí, la organización decide qué controles va a implantar, con qué intensidad y en qué puntos del proceso. Reducir el riesgo no es acumular medidas de forma indiscriminada, sino seleccionar aquellas que ofrecen una relación equilibrada entre eficacia, coste y viabilidad operativa. Uno de los ámbitos donde esta lógica se manifiesta con mayor claridad es la ciberseguridad. En nuestro entorno digital interconectado, evitar el riesgo, por ejemplo, desconectándonos por completo de la red, es sencillamente inviable. La alternativa es reducirlo mediante capas sucesivas de protección. La autenticación multifactor disminuye la probabilidad de accesos no autorizados, la encriptación limita el impacto de una posible brecha, la segmentación de redes impide que un incidente se propague sin control. Bueno, ninguna de estas medidas elimina el riesgo por sí sola, pero en conjunto lo transforman en algo mucho menos destructivo. La formación de los empleados es un elemento central en esta estrategia. El factor humano sigue siendo uno de los principales vectores de riesgo, tanto en el ámbito digital como en el ámbito de lo físico. Reducir el riesgo implica dotar a las personas de criterios, de hábitos, de reflejos que les permitan reconocer situaciones anómalas y actuar de la forma adecuada. No se trata solo de cursos puntuales, sino de construir una cultura operativa donde la seguridad forme parte del trabajo cotidiano y no un anexo burocrático. En el sector de la seguridad privada, la reducción del riesgo adopta formas muy concretas. Protocolos estrictos de verificación de identidad y control de accesos que reducen de forma significativa la probabilidad de intrusiones, de suplantaciones, incluso de sabotajes.
no impiden que alguien intente acceder de forma indebida, pero sí que elevan el umbral de dificultad y aumentan las posibilidades de detección temprana. Cada control añadido introduce fricción para el atacante y tiempo para el defensor. Y en seguridad el tiempo es un recurso valiosísimo, decisivo. El entrenamiento continuo del personal de seguridad es otro pilar fundamental. Un vigilante capaz de identificar comportamientos anómalos, de leer el entorno, de anticipar situaciones de riesgo, actúa como un sensor avanzado. La reducción del riesgo en este sentido no depende solo de la tecnología, sino del criterio profesional. La experiencia acumulada, bien canalizada, además, pues reduce errores, evita respuestas desproporcionadas y limita la escalada de incidentes cuando estos se producen. Reducir el riesgo implica también aceptar que no todas las amenazas pueden tratarse con el mismo nivel de esfuerzo. La priorización es clave. Los recursos son finitos, son limitados, y destinarlos de manera indiscriminada a todos los frentes conduce a una sensación de control absolutamente falsa. La reducción eficaz del riesgo se centra en aquellos escenarios donde la combinación de probabilidad e impacto justifica la inversión. Este enfoque selectivo es lo que diferencia una política de seguridad madura de un catálogo de buenas intenciones. Desde el punto de vista económico, la reducción del riesgo también exige planificación y recursos sostenidos en el tiempo. Implementar controles, mantener sistemas, formar personal, revisar procedimientos, tiene coste directo. Sin embargo, este coste debe compararse con el de la inacción. Incidentes graves, interrupciones operativas, sanciones legales o pérdida de confianza pueden resultar mucho más onerosos que ese coste de inversión. Reducir el riesgo no es barato, pero es más asumible que gestionar las consecuencias de no haberlo hecho. Existe además un aspecto dinámico que no debe pasarse por alto. Los riesgos evolucionan, las amenazas cambian, las técnicas se perfeccionan y los entornos se transforman. Reducir el riesgo no es una decisión puntual, sino un proceso continuo. Las medidas que ayer eran suficientes, hoy pueden resultar obsoletas. Por eso, la revisión periódica de estos controles y la adaptación a nuevos escenarios forman parte inseparable de esta estrategia de gestión de riesgos. Conviene insistir en que reducir el riesgo no equivale a eliminarlo. Siempre va a quedar un riesgo residual, una franja de incertidumbre que ninguna medida puede suprimir por completo. Bien, la madurez de una organización se mide, en parte, por su capacidad para reconocer este hecho y para convivir con él sin caer en la complacencia ni en el alarmismo. Reducir el riesgo es gestionar esa zona intermedia con disciplina y con realismo. En seguridad privada esta actitud es particularmente relevante. Operar implica exposición a personas, a bienes, a situaciones cambiantes. Pretender lo contrario conduce a decisiones erráticas. La reducción del riesgo permite mantener la operatividad sin negar la amenaza, integrando la seguridad como un elemento estructural del servicio y no como un parche reactivo. Finalmente, reducir el riesgo es una estrategia de gestión de riesgo de equilibrio. No renuncia a la actividad, pero tampoco la desarrolla de forma ingenua, sino que interviene, ajusta, corrige, refuerza. Requiere análisis, requiere inversión, requiere constancia, pero ofrece a cambio
estabilidad operativa y capacidad de respuesta. En nuestro entorno, en cualquiera de nuestros entornos, donde el riesgo es inherente, saber reducirlo marca la diferencia entre gestionar la seguridad y limitarse a reaccionar cuando ya es demasiado tarde.